Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos que además están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, agroalimentario o medical device, y también hablamos con recruiters y con profesionales de los recursos humanos que nos acercan al mundo de la selección de personal y la gestión del talento científico. Este programa está patrocinado por Coral, la mayor comunidad de emprendimiento científico, un lugar donde los científicos comparten, aprenden y exploran nuevos caminos donde llevar su ciencia más allá del paper. ¿Quieres explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, pues Joan, bienvenido a Talento Científico, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Este podcast siempre empezamos igual, o sea, más que yo presentar al invitado, que hoy es Joan Perelló, que es Managing Partner en Isios Capital, me gustaría ir un poco al inicio, ¿no? Porque siempre enfocamos más la historia de la persona, más que lo que haya hecho en la empresa en particular, no en las empresas en las que ha estado trabajando o colaborando. Entonces, si te parece, Joan, vámonos allí a las Islas Baleares, cuando tú estás pensando en hacer química, al inicio de todo, a ti el emprendimiento ni sabes que existe, todas las empresas es un mundo aparte. ¿Cuándo empezaste a tener un poco de interés por la parte no tan académica de la ciencia? Tú hiciste química, ¿no? O sea, eres Química. PhD en... Sí, sí, sí. Muy dirigido por algunos profesores que tuve en el instituto, pero sí, entré en química y no con vocación empresarial, para nada. O sea, mi vocación era hacer trayectoria académica, que al final la hice, pero por el camino pues acabé desviándome por otros derroteros más menos académicos y más empresariales. Claro, fíjate que comentas que uno al final acaba haciendo una cosa u otra muchas veces por lo que le pasa alrededor. O sea, no porque uno tenga ese deseo innato, Ya, sino que, bueno, totalmente. No tenía pensado hablar tan del pasado, pero sí, ahí en el instituto, que mira que era jovencito, los dos profesores, tuve dos de química, me enfocaron no me enfocaron, no sé, inculcaban de una forma tan natural lo que eso representaba. No sé si está todavía por aquí en el resto de España, pero ahí había unas Olimpiadas de química y yo me presenté y gané un premio en esas Olimpiadas y claro, todas estas cosas que te pasan durante el instituto, en bachillerato y demás, pues al final dije, pues por aquí y empecé el camino ahí en la universidad. y fíjate que eso no te pasó después a nivel de emprender, ¿o sí? O sea, al final uno acaba emprendiendo algo más allá del mundo académico porque tiene donde mirarse, un espejo donde mirarse, o realmente puede pasar porque sí. Yo creo que sí. Mira, yo entré, hice mi doctorado en un grupo de investigación bastante translacional. No es que hubieran montado ninguna empresa antes, ninguno de ellos, pero sí que cada vez que había algo que pudiera tener alguna aplicación, pues en ese grupo tenían la manía de, en vez de publicarlo, hacían una patente y después lo publicaban. Y esto es un aprendizaje, ¿eh? Porque esto no se te cuenta, esto lo vives, ¿no? Tú entras ahí y ves una forma de trabajar y de una forma muy natural, casi por osmosis directa, pues te entra esta forma de trabajo. Y yo acabé ahí por pura casualidad, porque el investigador principal, el director de ese grupo, fue profesor mío en primero. Y era con diferencia el mejor profesor que tuvimos. Y después, cuando yo estaba en el siguiente año académico, él, que estaba dando clases en el año anterior, dijo, cualquiera que apruebe todas las asignaturas en junio, yo le doy una beca de investigación para este verano. Y claro, yo estaba en segundo, yo no le tenía de profesores, y yo me fui a su despacho y le dije, escucha, que me he enterado de que has dicho esto a los alumnos de primero, pero yo estoy en segundo, pero yo tengo intención de aprobar todo para junio. Me dijo, sí, 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 si apruebas, entonces vente y
Y así empecé. En verano de segundo de carrera hice una colaboración de 3 meses con él. Saqué mi primera publicación científica, que fue en tercero de carrera, y después ya no paré. Todos los veranos, tercero, cuarto, estaba con él, de forma que empecé mi doctorado y tenía media tesis escrita. Y de esta forma, pues, tuve exposición con una línea de investigación que acabó siendo muy importante para el camino que empecé después, pero con una forma de ver las cosas bastante distinta de lo que era la academia hace 20 y pico años, ¿no? Ahora quizá ya hay algún ejemplo más, pero entonces esto no era ni mucho menos lo habitual. Claro, tú sigues siendo, de hecho, profesor asociado en la Universidad de las Islas Baleares, ¿no? Yo soy profesor titular. Eres profesor titular. Sí, 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 por eso te digo, acabé haciendo la carrera al final, pero el camino no ha sido ni mucho menos el camino, o sea, yo tenía intención de hacer mi doctorado, una vez acabado me voy, hago mi postdoc, donde sea, después regreso y empiezo con un ayudante, lo que sea, y voy promocionando hasta que un día suene la flauta. Pues no fue así, Mm. fue de otra forma, porque mi postdoc fue mi proyecto de doctorado convertido en empresa. Este fue mi postdoc. Y mientras estuve de profesor asociado, eso sí, estuve bastante, estuve 6 o 7 años de profesor asociado, pero después por varios motivos, y porque yo no tenía intención de hacer el cambio, ya estaba muy enfocado en el mundo empresarial, pero ya hablaremos si quieres de alguno de estos temas, pero en una de las fases de crisis de Sanifit, de la empresa que había montado, pues dije, ostras, que igual me conviene si sale alguna plaza por ahí pillarla, porque no sé cómo puede ir esto. Y, y hace casi 15 años salió una, me presenté, la cogí y vamos, empezó el lío, Uf. porque esta es otra historia. En este país no hay ejemplos de estos, ¿eh? Donde tengas una empresa spin-off académica montada por alguien que ahora tenga una plaza, digamos, permanente. Pero bueno, en el 2011, Garmendia, que en ese momento era ministra de Ciencia e Innovación, sacó la Ley de Ciencia e Innovación, que por primera vez regulaba esas compatibilidades de profesores de universidad con actividades empresariales relacionadas con la investigación, con la innovación, con lo que sea. Y yo fui uno de los beneficiarios de esa ley de ciencia de 2011 en una época en la que Cristina y yo prácticamente ni nos conocíamos. Ahora somos socios aquí en Isios, pero entonces ni siquiera nos conocíamos. Y desde entonces, pues he estado de hecho, compatibilizando, porque soy profesor en la universidad, pero he estado haciendo muchísimas cosas en la industria desde diferentes ángulos, simultaneando con mis clases, que es algo que me encanta. Qué bueno, y eso me interesa mucho porque, no sé, yo creo que en un punto de nuestra vida académica es como que nos obligan a elegir, ¿no? O sea, es que como que tú eres del Madrid o del Barça, punto. O sea, es que no hay una cosa intermedia, no puede ser del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Tiene que ser o una cosa Era, u otra. era así antes y para mucha gente lo sigue siendo, porque yo creo que la gente no utiliza ese recurso que ahora está disponible. Es verdad que después se ha ido desarrollando y cada universidad o cada centro de investigación lo ha ido aplicando de una forma determinada, porque esto era una ley de estatus nacional que después necesitaba un desarrollo específico en cada comunidad autónoma. Pero para mí marcó mi trayectoria, porque si no, probablemente, pues, si quieres dar clases, que a mí me encanta comunicar, me encanta explicar, pues lo tienes que hacer vía profesor asociado, que es el único recurso compatible que teníamos antes. Claro, ahí mi duda es, una vez solventado el tema de que se pueda, porque antes a lo mejor incluso por compatibilidad no puedes, ¿cómo se hace? O sea, cuando hablo con PIs, ¿no? del mundo más académico, suelen estar hasta aquí. O sea, realmente no dan abasto con esa combinación de investigación más papers, academia, tener No, eso es verdad, de ¿eh? toda la Duermes vida. poco, sí. Esta parte es cierta. Después la parte administrativa, ¿no? La parte de la docencia. Más allá de que duermas poco, ¿dónde piensas tú que está la clave? Porque realmente, o sea, se puede o no se puede, depende de algo, es un tema motivacional, es un tema que también depende un poco de la casuística de cada departamento.
Mira, no es a nivel de departamento, aunque necesitas el apoyo de tu departamento, es a nivel institucional. Y cuando yo monté Sanifit, la primera empresa, no existía esta ley de ciencia, pero es que tampoco el concepto de spin-off era, bueno, algo que deriva de otra cosa, ¿no? Hoy en día spin-off significa que hay una participación accionarial dentro del capital social y demás. Con lo cual, Sanifit la montamos, luego hablamos de eso si quieres, de una forma determinada, pero cuando yo estoy de profesor, pues entonces lo que haces es creas una nueva spin-off junto con tu universidad, de tal forma que todas tus actividades van vehiculizadas a través de esa nueva spin-off. Yo tengo dos spin-offs con la Universidad de Baleares y este es un camino que te permite cumplir con tus obligaciones por todas las partes y además tu universidad, que es quien te ha formado y por una parte te ha dado o te ha dado la posibilidad de ser lo que eres, pues recoge una parte de esos beneficios, porque como son accionistas, pues una parte de eso retorna directamente. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Poder cerrar ese círculo es algo que me gusta cuando cada año voy y pago el royalty que me corresponde. Pues mira, es un orgullo, ¿no? Poder, parte de lo que hacemos en el sector privado, desarrollando fármacos, desarrollando lo que sea, pues que una parte revierta en quien me dio todos los conocimientos que tengo para hacer lo que hago. Totalmente. Luego hablaremos de eso de cerrar el círculo. Em, pero escuchándote me da la sensación de que había ya ahí un poco de mindset spin-offero en la Uf, universidad, ¿no? O sea, solo que me no. hayas dicho antes que hacíais las patentes, por si acaso, claro, a ver, no Mi, sé, no sé cuánto mi, mi estrategia había, mentor, pero mi director de tesis sí que lo hacía, él, pero como universidad no se hablaba de spin-offs ni mucho menos. Y yo en particular tampoco, ¿eh? O sea, que acabáramos montando una spin-off, Sanifit, la primera de todas, fue una casualidad absoluta. No, mi compañero, porque fuimos dos cofundadores, vio que había por ahí en Baleares, hablándote de 2003, un concurso de innovación. Vamos, ni mucho menos nadie pensaba que dos químicos pudieran presentar algo en un concurso de innovación, que en esa época y ahora todo eran proyectos de innovación turística en Mallorca. O sea, mira, he encontrado esto. Digo, bueno, pues igual podemos presentar esto último, ¿no? Que hicimos con las ratas, porque hicimos una patente y demás, una aplicación térmica de un producto. Vale, vale, lo presentamos y claro, nos dan el primer premio, ¿no? Y el premio, que tenía una adaptación económica, que fue mi primera ampliación de capital, ¿no? 30.000 euros. Aquí la gente hace rondas ahora de millones, nosotros empezamos con 30.000 euros. Y- pero para cobrar el premio tenías que montar la empresa. O sea, el requisito era montar la empresa. Pues montamos la empresa y así arrancó el proyecto. O sea, fue una casualidad que además recuerdo en ese momento am, hablando con gente, incluido nuestro director de tesis, ¿qué hacemos? Lo montamos. Bueno, quizá esperad un poco, sois muy jóvenes, porque teníamos 24 años, 25 años. Am, y al final, pues apretamos un poco, porque al final nos estaba como apeteciendo más. Cuando alguien nos decía que no, nos apetecía un poco más y lo acabamos haciendo. Y mira, así arrancó el tema. O sea, no había ni vocación institucional ni nuestra, pero sí que había esta filosofía de grupo de que si algo puede tener un valor, se patenta. Y el grupo había hecho algunas licencias, que no era ni mucho menos habitual que un grupo académico tuviera licencias con empresas. Y mucho antes que nosotros estaban entrando royalties en la universidad, no había spin-offs, pero empresas externas que efectivamente se habían interesado por algo de lo que se había hecho anteriormente en el grupo y claro, tú aprendes viendo lo que pasa en tu entorno. oyéndote hablar parece fácil esto de, de emprender, pero claro, no lo es, ¿no? Mi duda ahora, bueno, ahora tú que conoces muy bien el ecosistema desde el otro lado, ¿es más fácil emprender ahora o más difícil emprender? No sé si más fácil o más difícil. Lo que sí sé es que cuando tengo la suerte de poder hablar con emprendedores hoy en día,
saben mucho más de lo que sabía yo hace 20 años, sin duda. Y esto no lo hace más fácil o más difícil, porque quizá ahora tienen un nivel de competencia mucho más alto de lo que teníamos nosotros. Nosotros éramos muy pocos, ¿vale? Pero nosotros no teníamos referentes. Yo no podía hablar con el CEO de la anterior biotech, pues que no había otra anterior biotech, éramos 4 o 5 que nos conocíamos y compartíamos un poco las penas, ¿no? Del ecosistema del principio del 2000 o la ausencia del mismo, pero poco más. Ahora, cualquiera que intente montar un proyecto, es que te llaman y tengo esa duda, ¿cómo hiciste eso? Cómo harías eso otro? Y claro, ir teniendo referentes, yo creo que esto ayuda mucho. Y pasa que después tienes que competir por los recursos que hay, que son pocos. Y claro, vemos muchas noticias que son impactantes, pero para levantar financiación internacional necesitas primero financiación nacional. Y si no puedes conseguir que alguien de aquí confíe en ti, claro, ahora ya hay muchos más proyectos, pues es más difícil que uno de fuera diga, pues yo voy a confiar cuando los de Isios no han confiado en este proyecto. Por eso, no sé si es más fácil o más difícil, pero desde luego es una dinámica completamente distinta a la que tuvimos nosotros hace 20 años. Oye, pues vámonos a esa dinámica. Vamos a 2004, ¿no? Más o menos. Y por ahí. Claro, sois dos químicos. A ver, ¿cómo lo hacemos esto, no? O sea, ¿quién es el CEO, no? ¿Quién es el CSO? Ese inicio sin tener esa, como tú dices, ¿no? En aquel tiempo, tanta información, ¿no? De cómo se gestiona, cómo se monta una spin-off. ¿Cómo lo hicisteis? ¿O dónde o a quién le preguntasteis? ¿O cómo formasteis en ese aspecto? Mira, ¿sabes el concurso este que te digo que ganamos? Sí. Esto en el parque científico, parque más tecnológico que científico, pues el director de la incubadora de empresas era quien tuvo el encargo de gestionar el concurso y demás. Y cuando la gente nos decía, nos presentéis quizá un poco el año que viene, que seréis un poco más maduros o lo que sea, él nos empujó. Bueno, él era un MBA, nosotros no, nosotros éramos químicos. Y yo todavía no había defendido mi doctorado. Lo hice, o sea, monté Sanifit y defendí el doctorado al año siguiente. Y, y él dejó su puesto en la incubadora y montó su propia empresa, que además era un proyecto que había estado pensando desde que hizo su MBA e invirtió en Sanifit. Vale. Y esto fue un movimiento, que esta parte no se conoce, de hecho no sé si nunca la he contado. Fue un movimiento importante porque nosotros no conocíamos nada de la parte empresarial, él sí. Y no es que tuviera un gran recorrido, pero sí que tenía la formación específica y el primer proceso que hicimos formal de fundraising nos ayudó un montón. Y bueno, son estas cosas que después tuvieron que pasar muchas más, pero sin este primer paso, desde luego que no habíamos llegado. Y ni CEO, ni CSO, ni nada. O sea, estábamos los que estábamos y intentábamos conseguir un capital inicial para arrancar. Pero vamos, cuando montamos la empresa, la patente ya se nos había comido el premio y media hipoteca que teníamos detrás de la empresa. Claro. Oye, ¿y no teníais ese miedo, ¿no? Del que empieza a emprender? También es verdad que cuando uno es más joven tiene menos miedos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero oye, os estáis metiendo en un tema un poco ajeno a incluso a tu propio objetivo profesional Sí. inicialmente, ¿no? En- No, miedo no es la palabra. Éramos bastante ignorantes, ¿no? Esto te quita bastantes miedos, porque nosotros, am, quizá da un poco de apuro decirlo, pero hicimos bastante learning by doing. Am, por eso te digo que hoy en día vemos gente que llega mucho más preparada de lo que estamos nosotros. Pero sí, nosotros tuvimos que apostar personalmente, económicamente, endeudarnos y demás detrás del proyecto. Y esto no es miedo, pero sí que era un momento donde no teníamos nada que perder, porque yo todavía no tenía hijos ni demás. Tenía mi primera hipoteca, ok, pero sí, llega un momento donde dices, ostras, si esto no va bien, aquí vamos a quedar endeudados de por vida. Pero mira, después cuando cerramos la primera ronda, donde
donde entró la Fundación Genoma España, que ahora ya no existe, pero bueno, hace 20 y pico años pues tenían un programa de apoyo a emprendedores y demás, y nosotros hicimos ahí la formación y aprendimos un poquito la parte de gestión empresarial, y después entró Caixa Capital Risk, el brazo de capital riesgo de la Caixa. Y que además no sabían cómo evaluar nuestro proyecto, porque como no había ecosistema, que es una empresa de ciencias de la vida, y ficharon una persona que acabó siendo consejero en Sanifit para poder evaluar el proyecto nuestro. Y esa persona, que muy amigo mío hoy en día, me dijo, si Sanifit va bien, esto os va a ir muy bien. Dice, pero si no va bien, os va a ir muy bien. Vale. Y a mí eso me quedó, porque en ese momento, claro, también ya te quitas un poco los nervios de qué pasa si no, porque las deudas personales, los avales personales ya desaparecen, con lo cual ya estás en otra tesitura. Pero después ya estás bueno, sí, en la tesitura de que si no va bien, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás construyendo, lo que está aprendiendo la gente que estás contratando y que se está sumando al proyecto, al final esto es futuro ecosistema, ¿eh? Porque ahora mucha de la gente, no los que estuvieron aquí hasta el final, mucha gente de la que ha entrado y salido de Sanifit forman parte de lo que hoy llamamos ecosistema biotech en España. Y eso está muy bien, ¿no? Poder ayudar a crear un poco el camino de un sector. Ujú. Qué bueno. ¿Cómo ves tú que ha cambiado con el tiempo esa evolución del emprendedor a nivel de mentorazgo de alguien? O sea, ahora hay muchas más formaciones, ¿no? Como tú dices, ¿no? Llegan los emprendedores mucho más formados, ¿no? Pero en realidad ha cambiado tanto la forma en la que uno se convierte a nivel de mindset y a nivel técnico o teórico en emprendedor, o no ha cambiado tanto, o realmente sigues necesitando una figura de mentor, sea de una cosa o de otra. Claro, el mentor puede estar en vuestra parte, ¿no? Puede estar Sí, al el lado, puede mentor estar puede en otro ser, sitio. puede ser cualquiera. Claro. No, entiendo tu pregunta, ¿eh? Quizá el mindset no es tan distinto. Por lo menos los que hemos montado proyectos y tenemos base científica, ¿no? Que hay unos cuantos CEOs, varios son participadas nuestras en ISIOS, que empiezan con ese perfil. Y quizá eso no es tan distinto, ¿no? Lo que sí veo es que hoy en día hay más conciencia de que tienes que hacer una formación específica para complementar aquello que no tienes. A veces se hace, a veces no. Nosotros no teníamos ni esa conciencia. O sea, ibas descubriendo el problema cuando caías, cuando tropezabas, que es el learning by doing, ¿no? Y claro, ah, por falta de mentoring, sobre todo en los primeros años, yo siempre he dicho que con algo más de financiación, por supuesto, porque eran otros tiempos, pero con el expertise adecuado sobre todo, yo creo que el camino que hicimos le hubiéramos podido ahorrar 3, 4 años fácilmente. Y claro, al final fue historia de éxito, pero hubiera podido ser historia de éxito más rápida, ¿no? Yo por eso cuando al final hicimos el M&A con la empresa, ah, puse un post en LinkedIn que yo pongo como muy pocos, con lo cual es muy fácil de encontrar y dije que no tengo ninguna duda de que la gente que viene de camino están mejor preparados y lo van a hacer mejor, más rápido, porque es que ahora tenemos toda una serie de herramientas. Ahora tenemos fondos de inversión especializados. Es que ninguno de los fondos que existen en el mismo ISIOS donde estoy ahora, es que no existía. No existían. No podíamos ir a llamar a la puerta de un inversor especializado que después te hiciera de ancla para el inversor internacional, porque no había dónde ir. Tenías que irte a inversores generalistas. Ujú. En ese aspecto sí lo veo más complicado, ¿eh? O sea, no es evidente dónde engancharte, ¿no? Cuando no hay ecosistema a tu alrededor, ¿no? Bueno, nosotros nos enganchamos a lo poco que había, ¿no? Estaba la Fundación Genoma España, que participó de nuestra ronda semilla. Estaba Caixa Capital Risk, que sí que financiaba innovación, pero en ciencias de la vida, pues todo empezó con el proyecto de Sanifit, de hecho, y ficharon a una persona que acabó construyendo un portfolio ahí dentro de ese sector. Y claro, ¿con eso qué haces? Empiezas a caminar y compras tiempo. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues fueron entrando otros fondos en España. O sea, nosotros tuvimos de inversores a ISIOS, donde estoy ahora.
¿vale? Pero es que ISOs no existía. Cuando empezó a existir, en un momento determinado entran. En nosotros, en Sanifit invirtió Health Equity, que ahora son InVivo Capital. Pues que no existían cuando montamos, pero en el momento en que se monta el fondo, invirtieron. Invirtió Columbus en Sanifit, pero tampoco existían. Se constituyen y al tercer año, al cuarto año, invirtieron además en un momento crítico que fueron un actor clave para la última ronda de financiación. E incluso el propio CDT. El CDT tenía instrumentos de subvenciones o deuda para empresas. Invertían en fondos, pero invertir, o sea, participar en rondas de financiación de empresas, no lo hacían. Empezaron a hacerlo en el 2019 y Sanifit fue su primera participación. Claro, después sí que a medida que el ecosistema se iba creando, conseguíamos que esta gente entrara en Sanifit y nos ayudaban a dar el siguiente paso, porque tuvimos que dar muchos pasos hasta una salida. Pero sí, el principio fue muy complicado. Una cosa que se me ocurre, claro, tú empezaste a emprender relativamente joven, ahora sigues siendo joven, pero ya has tenido un Menos. recorrido enorme. Cuando veo quién emprende, claro, no sé si tiene sentido seguir pensando en esa visión del científico joven, súper animado, ¿no? Muy de Silicon Valley, ¿no? Porque después no veo tanto de eso. Veo gente un poquito más consolidada que realmente tiene esa idea, ¿no? Y a lo mejor esa idea le pilla bastante tarde en su carrera, ¿no? Em, ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿se puede emprender igual siendo muy joven y un poco y sin ataduras, ¿no? Y sin tantos problemas y sin pensar tanto, en comparación con cuando emprende uno, bueno, pues ya con su puesto de trabajo, ¿no? Con su familia, con sus niños, ¿no? Tú que estás en el otro lado ahora, ¿no? Y lo ves los miedos, ves quién tira para adelante, quién no. ¿Qué diferencia hay? O sea, lo primero, ¿hay diferencia realmente? ¿Puede uno Bueno, apostar la igualmente por un hay, la tipo hay de... sin duda, pero no es que haya cambiado. Existen todos los perfiles, ¿eh? Seguimos viendo emprendedores académicos y bueno, ahora desde Isios justo hemos lanzado un fondo para montar compañías desde el principio y vemos que estos perfiles existen. Y por eso te puedo decir sin duda que son gente mucho mejor preparada de lo que estábamos todos los que estábamos en este mundillo hace un tiempo. Y aunque es verdad que te falta, pues, te falta mentoring, te faltan herramientas, donde voy a empezar a desarrollar esta tecnología, esta plataforma o este producto que tengo como posible medicamento. Y claro, ahí es donde puedes ayudar mucho. Pero también ves ejecutivos de farma que se salen. A Ujú. veces solos, a veces con equipos enteros y mira, y se llevan de la farma donde salen un producto y montan una empresa con ese producto. Y son equipos que tienen muchísima experiencia, no necesitan el mentoring, por supuesto tienen otra edad, pero otro bagaje cuando lanzan esos proyectos y no es mejor o peor un modelo que otro. Lo que pasa es Ujú. que las herramientas de las que tienes que dotar cada proyecto sí que son algo distintas. Vale, vale. Oye, vamos a volver a la parte más científica. Hay muchos científicos que al final llevan el nombre de una proteína en su carrera. Cuéntanos un poquito del SNF472 en tu vida. ¿Qué ha significado? Ah, bueno, te diría que todo, prácticamente. No es una proteína, es molécula pequeña y, y la diana terapéutica tampoco era una proteína. Yo creo que es por eso que los químicos fuimos los que montamos el proyecto, porque el SNF472 tenía como diana terapéutica un receptor inorgánico, que era básicamente la formación de hueso en el sitio equivocado. ¿Vale? El hueso está donde tiene que estar, ¿no? Pero cuando empiezas a tener formaciones, osificaciones en las arterias, tienes un problema. Cuando empiezas a tener formación de depósitos cálcicos en articulaciones, tienes un problema. O las piedras de riñón, que quizás son un caso muy conocido. Pues eso no es una proteína, no es el típico receptor con una estructura, una molécula orgánica. Es un compuesto inorgánico, está fuera de la química del carbono y la forma en que tienes que atacar este tipo de formaciones es muy distinto. Y esto es algo que no se había hecho en la industria. De hecho, cuando empezamos, que ya teníamos algo de financiación y empezamos a hablar con inversores especializados, nos decían, pero si esto que hacéis es tan relevante, ¿por qué nadie lo ha hecho antes? Y yo creo que la respuesta era esa, porque
El típico receptor no es inorgánico, es orgánico dentro de un ser vivo. Y nosotros empezamos por eso, empezamos con una idea que era vamos a curar las piedras de riñón en este mundo y cuando tropezamos por el camino nos reenfocamos a enfermedades raras cardiovasculares, que es donde al final encontramos el camino y bueno, lo pudimos avanzar por todas las fases de desarrollo. ¿Tardasteis mucho en llegar al objetivo, o por lo menos a saber cuál es el target, ¿no? Mucho pivotar No, en el medio. target estaba muy claro. Lo que pasa que, primero, tener el target a nivel de espacio terapéutico era casi como una plataforma, porque podías ir por piedras de riñón, podías ir por enfermedades cardiovasculares, podías ir por temas de articulaciones, ¿no? Tendinitis calcificantes y demás. Y esto es un problema, ¿no? Porque cuando no sabes suficiente, cómo construyes un business case para un producto que tenga un target product profile adecuado. Y nosotros empezamos por la indicación equivocada, que era piedras de riñón, ¿vale? Y porque no hicimos el business case adecuadamente o porque eso junto con los datos que se iban generando no seguían el camino que uno esperaba. Cuando tú dices, ¿tardasteis mucho? Bueno, nosotros montamos la empresa, tardamos mucho en financiarla y dedicamos muchos años hacia una indicación que finalmente no pudimos perseguir. Después por el camino vas conociendo a gente y hablando con gente del sector, conocimos al grupo de nefrología del Hospital Clínic en Barcelona. Y recuerdo que el que era jefe de nefrología, que hoy es el director general del hospital, me dijo, ¿pero vosotros habéis pensado en usar eso para calcificaciones del sistema cardiovascular? Hay una enfermedad rara, Joan, que se llama calcifilaxis. Yo no sabía ni qué era calcifilaxis y ya llevábamos años de desarrollo en Sanifit. Pues eso fue lo que acabamos haciendo. Y ellos participaron en cada ensayo clínico, todos los ensayos clínicos desde el principio, y reenfocamos el problema hacia ahí. Y además, el primer proyecto que tuvimos tenía un objetivo quizá muy ambicioso, ¿no? De administración transdérmica, ¿no? Hacer el delivery de la molécula a través de la piel. Pero claro, cuando empezamos a nivel cardiovascular y sobre todo en enfermos, que son enfermos de diálisis, que es una población cautiva que los tienes ahí conectados a una máquina 3 días por semana, claro, esto es un problema sin duda para su calidad de vida, pero el fármaco se lo podías dar de forma intravenosa. Con lo cual el tema del delivery, biodisponibilidad, o sea, todos estos temas de farmacología básica dejaron de ser un problema. Todo nuestro esfuerzo en galénica, en formulación, fue irrelevante a partir de ese momento. Con lo cual nos encontramos a partir de ese momento que en 2 días podíamos empezar clínica. Y eso fue un punto de inflexión. Y ya ves, fue estando fuera, conectado con el mundo, hablando con el médico, siempre muy importante que te acaban conectando con el problema. Nosotros teníamos una solución, ellos tenían un problema, pero no habíamos hablado antes como para poder hacer algo juntos. Madre mía, o sea, me reitero, o sea, parece hasta fácil contándolo así, Joan. El, a ver, estuvisteis como 20 años más o menos, ¿no? Con Sanifit, pero claro, partisteis de un equipo de dos a un equipo no sé de cuánto, pero imagino que sería bastante más grande. Eh, No mucho más. ¿A cuánto llegasteis más o menos? Creo que el pico fuimos 30 y pocos y al final éramos 25 por ahí. Porque teníamos la mitad del equipo en Palma, donde empezamos la empresa, y la otra mitad estaba en Estados Unidos. Vale. Esta es la parte quizás que más me interesa de todo, que es, o sea, con 30 personas a tu cargo, uno ya empieza a necesitar hablar de cosas que no son, que son del mundo de las personas, ¿no? Y yo no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero al final, donde aparecen los problemas reales gordos, es cuando aparecen problemas con las personas, no con el proyecto, ¿no? En cualquier cosa que me cuentes me interesa de cómo creasteis el equipo, cómo lo hicisteis evolucionar y cómo transicionasteis hacia No, te algo puedo, distinto a la hora de tener un éxito. te puedo contar mil historias ahí, pero bueno, yo tengo un número mágico que es que a partir de 7 personas Fíjate. empiezan los problemas.
Y no siempre son problemas graves y que no tengan solución, pero cuando el tamaño es menor, las fricciones no son fricciones, porque todo el mundo es un poquito pequeño y vas hablando. Cuando va creciendo el grupo, ya se forman subgrupos y cuando se forman subgrupos es cuando... Y cuando empiezas a tener un poco de fraccionamiento entre equipos, que yo lo tenía geográfico, pues entonces todavía más, porque tienes la distancia, porque tienes la diferencia horaria, porque tienes el tema cultural, que acaban siendo importantes. Pero, a ver, te puedo contar primero, quizá o sea, llegamos a ser 30 personas, pero yo creo que han pasado unas 100 personas, más o menos, por Sanifit antes de que nos compraran. Nos compraron al año 17, pero después estuvimos 3 años dentro de la farma que nos compró y ahí todavía pasaron muchas más. Algunas las fiché yo, pero otras no. Pero de todas esas personas, yo las entrevisté a todas. Bueno, A veces no eran mi contratación, porque ya teníamos diferentes niveles en el organigrama, pero al final da igual, desde la assistant hasta el C-suite executive, el último que tenga que entrar, las entrevistaba a todas para poder ver, um, no sé, la parte no técnica de la posición, ¿no? Y ver si tienes esta conexión y por lo menos para que todos pudieran escuchar la misión de lo que hacíamos. Para mí era importante. Yo les decía, mira, me interesa muchísimo lo que me vayas a contar y no tengo límite de tiempo, pero necesito que los primeros 15 minutos sean para mí, para poderte explicar por qué hacemos lo que hacemos. Y ya está. Después hay gente que quizá no entraba o por voluntad propia, pero el que entraba sabía a qué venía. Y esto fue importante. Mm, pero claro, mucha gente la tuvimos que mover a Mallorca o hacían commute porque estos perfiles ni estaban ni están en Mallorca a día de hoy. En el 2015 ya tomamos una decisión, vamos a poner Sanifit en Barcelona porque para poder crecer y fichar necesitamos, porque si no es que cada persona es un commute semanal. Y cuando estuvimos a punto de poner la empresa en Barcelona, um, ¿sabes antes cuando te decía que si es tan importante lo que hacéis porque ninguna farma lo ha hecho antes? Bueno, pues justo en ese momento sale una noticia de que Amgen, ¿vale? Una farma de Thousand Oaks, de California, había hecho un programa en calcificación patológica, que era lo que nosotros estábamos haciendo. La leche. Bueno, pues vamos a contactar con el clinical lead de ahí. Y hablé con esa persona, porque el objetivo era ver si lo traíamos a Sanifit como consejero, como independiente en el Consejo de Administración y aportar su experiencia en haber desarrollado, mm, era un programa específico de calcificación que no les fue bien, pero bueno, tenía la experiencia de diseño, de estrategia y operativa. Y bueno, la discusión, o sea, fue tan bien que le dije, pues es que no puedes venir como consejero, es que tienes que venir como director médico, porque es que lo que necesitamos es exactamente lo que tú has hecho. Simplemente yo le decía, aquí tienes una molécula mejor que la que tenías ahí para intentar venderle el Blue Sky. Y me dijo, ya, pero yo no me voy a venir a Europa para ser director médico de Sanifit. Yo le dije, bueno, pues voy a poner Sanifit en Estados Unidos. Y así lo hicimos. Y la primera persona que fiché en Estados Unidos, de hecho, no fue él, fue nuestra directora de recursos humanos. O sea, era tan importante el tema y nunca habíamos tenido una persona de recursos humanos, pero en otra geografía, con otra normativa laboral, con California, era importante tener ese expertise local y cultural y demás. Y la fichamos, que la tuvimos hasta el último día. qué bueno. También muy amiga ahora. Bueno, de hecho, casi todo el mundo del entorno de Sanifit son prácticamente de mis mejores amigos a día de hoy. Y después entró él, fichamos a una serie de personas que también eran ex-Amgen y fuimos creciendo el equipo ahí, teniendo el expertise de recursos humanos in-house, pero con la misma aproximación, ¿eh? Teniendo entrevistas con todo el mundo, me da igual en qué nivel del organigrama dentro de la compañía, y después teniendo tiempo suficiente one-on-one
con la gente de mi equipo. Llega un momento cuando ya vemos un poquito más donde no puedes cada semana con cada persona, pero con la gente que me reportaba a mí directamente, con todos ellos, cada semana hablábamos juntos y todos nosotros juntos teníamos reunión de equipo directivo semanal para tocar todos los temas estratégicos y operativos críticos que necesitan. Y estas son las cosas que al final, pues lo que eran dos equipos geográficamente y culturalmente, intentar que funcionara, no sé, como una máquina un poquito mejor engrasada. Mm. Qué bueno. A ver, imagino que nos estarán escuchando muchos emprendedores, ¿no? Em, Antes de que ocurriera eso, que ya evidentemente si tienes un equipo en un país o en otro, está el idioma, está, evidentemente tiene que haber alguien un poco gestionando esto. Pero antes has comentado que tú ya con 7 personas ya empiezas a ver fricciones que hay que ir limando, ¿no? Poco a poco. ¿Qué es lo que tiene que pasarle a un CEO, a un empresario, un emprendedor para decir, vale, a partir de mañana tengo que ponerme con esto porque es más importante de lo que hasta ahora era? O sea, ¿tiene que pasar algo en concreto o es una evolución un poco natural? Um, a ver, yo creo que lo que he hecho mal es los primeros años tener que reaccionar a los problemas y no anticiparlos. Después, con el paso del tiempo, por lo menos creo que esa parte he conseguido solucionarla un poco, pero ah, quizá porque me pedías al principio, pues al principio era todo un poco más reactivo. Y son temas que dan mucha pereza a la gente, ¿no? La gestión de personas. Pero es Es lo que verdad, dices. y es independiente de la edad o de la experiencia. Hay gente que le da pereza abordar esos problemas y se tienen que abordar. Y, y entonces, mira, yo tenía una matriz, ¿no? Tenías una matriz de 2 por 2. Tenías los good performers, los not so good performers, y después tenías la gente, buena gente, y la gente más complicadilla a nivel personal. Y puedes hacer la combinación, buena gente y buenos trabajadores, mala gente y malos trabajadores, y ah, los dos extremos son muy fáciles. No digo que sea agradable, pero son muy fáciles. Buena gente, buenos trabajadores, vamos, están todos desde el primer día hasta el final. Y muchos de estos hicieron el camino completo. Los mala gente y no tan buenos trabajadores, pues escucha, no es agradable, pero la decisión es muy sencilla. Hay que prescindir de esa gente porque esta es la manzana podrida que te puede contaminar al grupo. Y cuando eso pasa, quizá no te debería pasar, ¿no? Quizá ya no deberías fichar según qué tipo de personas, pero después te hablo de cómo fichamos, porque creo que hay muchas cosas que no las puedes ver y tú que estás en este mundo con unas entrevistas, una serie de entrevistas de media hora, una hora, con 3 o 4 personas. Creo que la gente es muy buena escondiendo aquello que quiere esconder y no lo descubres hasta que ha pasado un tiempo. Y después estaban los otros, ¿no? Los que ah, gente que es muy buena gente, que quizá no puede llegar al nivel, ¿no? Estos son complicadísimos. Aquí, vamos, cuando, cuando tenías que prescindir de una persona así, era durísimo, durísimo. Hemos tenido situaciones durísimas. Y los otros, quizá, son la situación más complicada. Gente que son buenísima haciendo lo que hacen, pero que te generan problemas a nivel personal. Y es muy complicado porque nunca hay una decisión acertada. Prescindes de ellos, pues te cuestionan a ti, tu consejo de administración, porque ¿cómo te vas a quitar a alguien que es tan bueno? No, es que me da problemas. Bueno, pues gestiónalo, ¿no? Que para eso eres el CEO. Pero si no tienes el problema dentro del equipo, ¿cómo podemos tener a alguien aquí que no es una persona de equipo y demás? Con lo cual, yo no conozco una solución mágica, si tú la conoces, me la puedes decir, pero tenías que ir abordando cada caso puntualmente. Porque a veces tienes gente que son, ¿cómo se dice en castellano? Individual contributors, contribuidores individuales, ¿no? Que, mira, quizá trabajando en equipo no me va tan bien, pero si lo tengo casi casi como un advisor personal del CEO que estratégicamente le sirve a la compañía, le sirve al proyecto, le sirve a los inversores, pues escucha. Es mucho trabajo de mantenimiento por parte tuyo, pero a veces funciona. Pero es que no funciona con todas las personas y de alguna gente tuvimos que acabar prescindiendo
Y eso, pues, esa matriz me la hice en ese momento cuando llegamos al 7 mágico. Que estuvimos 7, estuvimos por encima, después bajamos un poco y cada vez que cruzábamos el umbral era cuando tenía que Acaba. decir, a ver, ¿dónde estamos en esta matriz? Muy bueno. Oye, cuéntanos, antes has comentado lo de cómo fichabais, ¿no? ¿Qué tipo de entrevistas ya hacías cuando no había nadie allí, ningún responsable de recursos humanos y uno hace lo que puede o lo que aprende, ¿no? Ah, no, aquí sí, aquí haces lo que puedes, Claro. pero esto se va aprendiendo, ¿eh? Sí, al principio, y yo creo que hacíamos más fallos al principio, porque no tienes ni la experiencia ni los conocimientos para identificar ciertas cosas. Pero al final, muchas entrevistas directamente no eran entrevistas. Bueno, sí que tenías la parte inicial, ¿no? De que acabas de conocer a la persona. Tú y yo nos sentamos y ahí charlamos un rato para que me cuentes tu recorrido, vemos un poco cómo somos, si tenemos ahí un poco de química o no, pero siempre sacábamos en la parte final, y esto lo hacíamos desde, yo qué sé, una posición de controller hasta una posición de directivo del máximo nivel. Da igual. Mm, Hacemos una sesión de trabajo y si es para la persona de desarrollo de negocio, bueno, pues vamos a ponernos en situación de venta de la compañía. Tú eres yo y yo soy la farma. Y durante las próximas horas vamos a tener una reunión, como la tendrías si estuvieras aquí con nosotros dentro de... Y montas sesiones de trabajo así. Y mucha gente me decía que, a ver, con gente tan senior no puedes hacer estas cosas. Pues con gente tan senior hacíamos estas cosas, incluso con algún C-suite executive, pues teníamos dudas y esto tampoco debía contarlo, pero bueno, lo voy a contar a medias. Haces un contrato de consultoría y vamos a ver qué pasa. Y si las cosas van bien, van bien. Y si las cosas no van bien, y en ese caso concreto, que si me oye, sabrá quién es, pues no acabo entrando, porque es que a la semana, pero tuvo que pasar una semana, Ujú. empezaron problemas que, bueno, que no puedes anticipar de ninguna forma con una entrevista de una hora o que no sé quién de tu equipo también te entreviste y no sé cuántos board members también te entrevisten. ¿Por qué? Porque lo ves rozando en el día a día trabajando y... Pero bueno, alguno nos engañaba también, ¿eh? Hacíamos una mañana 4 horas de sesión de trabajo y después dices, es que nos la ha colado, pero... Y al final tenías que ver dónde estaba en la matriz esa y si seguíamos o si no Claro, seguíamos. claro. Sí que es verdad que yo diría que los científicos son malillos engañando. O sea, no es el Los segmento. científicos puede que sí, puede que sí. Algunos de Muy, estos que te digo no, eran menos ya, científicos. claro. Oye, Joan, y al final cuando vendéis la compañía, ¿cómo lo hacéis? ¿No? O sea, a nivel de personas, van a seguir, no van a seguir? ¿Hay un cambio con la adquisición? Contadnos un poco, cuéntame cómo fue eso, a nivel un poco personal como CEO, y después a nivel técnico, a nivel práctico, ¿no? De qué hacemos con las personas de la empresa. Pues esto fue muy importante porque nosotros no dejamos nada en el acuerdo de compraventa con Vifor, que es la farma que nos compró. O sea, no dijimos, o sea, a mí me pidieron, a mí personalmente me dijeron, quédate un año y vamos a hacer una transición del proyecto y durante ese tiempo y vemos cómo va. No vamos a integrar Sanifit. Vais a seguir funcionando como unidad independiente. Tú sigues de CEO y seguimos con la actividad así. Pero quédate un año. Pero no me hicieron firmar nada. ¿Vale? Claro, con el equipo no hubo ni esa conversación. Con lo cual el equipo te viene, ¿eh? Y hay diferentes culturas, ¿eh? Porque yo tenía equipo España, equipo Estados Unidos. Pero había un run run de que, uy, que viene ahora la farma, que nos van a echar, que nos vamos a quedar sin trabajo, el proyecto que tantos años hemos estado desarrollando y demás. Y después, por el otro lado, me vienen a mí los de Bifor y me dicen que no se vaya tu gente ahora que han cobrado de la compra-venta. O sea, digo, Ya, ya.
La preocupación es Al revés. sobre el mismo tema, pero en sentido contrario, con lo cual al final ah, Vifor acabó poniendo un programa de incentivos para que la gente se quedara. No. O sea, pagarles no el sueldo, por supuesto, un incentivo adicional si te quedas aquí un año más. Si te quedas aquí, a ti es que te voy a necesitar más tiempo. Si te quedas 2 años más. Y el primer año te pago tanto extra y el segundo te pago tanto extra. Hasta para que veas la preocupación que tenía Eso uno era. y la preocupación que tenía el otro. Pero bueno, este era el Before que nos compró, ¿vale? Que nosotros, a ver, yo desconocía desde hacía 10 o 12 años. O sea, con algunos de los de desarrollo de negocio es que comíamos juntos en cada evento de biotech que nos veíamos. Pero claro, la gente de desarrollo de negocio, el CEO no, el CSO, el chairman, eran gente que compran el proyecto y eso era pivotal para la estrategia de la farma, que era una specialty pharma, ¿vale? Era una compañía de 2.500 trabajadores, 8 billones de market cap, o sea, una farma mediana, ¿vale? Pero después, Vifor es comprada por CSL. 8 meses después, o sea, unas semanas después se anuncia la compra, pero 8 meses después tiene lugar el cierre del acuerdo. Con lo cual, en 8 meses ya no éramos ni el Sanifit de 30 personas ni el de 2.000 personas, éramos una empresa de 30.000 personas. Am, el equipo directivo de Bifor que nos compró van desfilando, saliendo por la puerta uno detrás de otro, con lo cual nos encontramos ahí en una situación muy distinta. Y, y ahí, bueno, teníamos el programa todavía este de incentivos, y lo que hicimos fue que la governance de Sanifit, que colgaba de Vifor en ese momento, Vifor se convirtió en filial de CSL y en ese momento hicimos un cambio y ayudado por la gente de Vifor que iba saliendo y yo como CEO de Sanifit reporté directamente arriba a CSL. Con lo cual estuvimos un periodo de tiempo adicional, yo estuve 3 años y medio. O sea, el año que me pidieron quédate acabaron siendo 3 años y medio. Y es cuando tienes la posibilidad de reportar arriba del todo, por lo menos quitas muchas capas de decisión entre medias y durante un periodo de tiempo, pues con el equipo y nuestro proyecto, las cosas iban avanzando. Después, las cosas van evolucionando, ¿no? Yo entré en el equipo directivo del área terapéutica de CSL, de cardiovascular y renal, con lo cual ya te metes en otros proyectos. Miembros del equipo de Sanifit entran en otros proyectos dentro de CSL. Miembros de Vifor y de CSL entran en el proyecto de Sanifit, con lo cual ya empiezas a entrar a formar parte de la matriz de la Big Pharma. Y es una forma distinta de trabajar que para mí, aprendizaje enorme, pero como yo soy persona de pequeña empresa, pues sabía que era finito en el tiempo y el año pasado pues, Bueno, decidí hacer yo, el yo, cambio. nos da para otro podcast solo ese tema, Joan. Bueno, después estás en otros proyectos, en NextBrain, en Circe, acabas en Isios Capital. No vamos a entrar mucho en esta última parte, pero cuéntanos un poco cuál es tu día a día en Isios Capital y cómo eso es compatible con el resto de cosas que estás haciendo en el día a día. Bueno, en Isios, lo que hemos hecho ahora es lanzar un fondo de creación de compañías precisamente, porque lo creamos o no, la historia esta que te he estado contando de Sanifit, tampoco es que tengamos muchos ejemplos más en España. O sea, empresas académicas de centros de investigación en España que hayan hecho todo el camino hasta fase 3 y después un M&A con Pharma, pero no hay otra. Y entonces, con Isios, que me invitaron a formar parte del equipo como consultor cuando nos compran, yo estaba en CSL y estaba en Isios haciendo consultoría, pues cuando salgo de CSL dijimos, bueno, pues vente aquí como managing partner y nos ayudas en todas las actividades transversales, pero montamos un fondo nuevo donde intentamos montar 8 Sanifits, 10 o 12, ¿no? E intentar repetir esta historia, no por vía de excepción o así como lo hemos hecho durante 17 años, sino
Ahora, sabiendo un poco, vamos a poner un equipo específico para eso y vamos a elegir los proyectos que queramos montar y ayudarles para hacerlo lo mejor, lo más rápido, lo más eficiente posible. Y eso es lo que ahora me ocupa una gran parte del día. Muy bien. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo que no pensabas que tenías que hacer cuando entraste? ¿Quieres decir inicios o en general Inicios, en el día a día? Inicios Capital. Lo que más me gusta, yo creo que es estar otra vez conectado con la parte early La ciencia. stage. Porque claro, he estado evolucionando el proyecto desde muy inicial hasta las fases finales, pero ahora estar conectado otra vez con la innovación en fases más tempranas, pues es una energía distinta. Qué bueno. Joan, vamos a ir terminando. Me falta tiempo para la entrevista, pero bueno, ya habrá otra ocasión. Siempre me gusta terminar un poco las entrevistas volviendo al inicio, pero un poco en retrospectiva, que todo es más fácil, ¿no? Si tú te encontraras, o sea, si te llega un día un tal Joan, jovencillo, que bueno, está pensando en emprender y tal, y le tuvieras que dar un consejo después de todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado en la vida, ¿qué le dirías a ese Joan? Yo creo que los que tenemos perfil científico, tenemos mucha tendencia a lo que es ser hombre orquesta, ¿no? Y a hacer de todo. Que al final te da unas habilidades, ¿no? Porque como has hecho de todo al principio en tu empresa, después cuando la empresa crece, puedes hablar con cualquier función, diferentes departamentos, con suficiente detalle, porque antes lo has hecho tú, pero más pronto que tarde hay que coger gente que sean muy buenos en cada área y, y- y delegar. Yo hice eso, pero casi forzado por las circunstancias en momentos en que si no lo hacía, mira, me echan y ponen a otro. Y me costó casi una década, ¿no? Del camino eso. Con lo cual, sí, rodearte muy rápido de gente muy buena y confiar mucho en ellos y delegar adecuadamente, porque entonces tú ganas mucha capacidad para el pensamiento estratégico, que mientras estás ejecutando es más difícil pensar. Y a veces una parte del trabajo que tenemos que hacer los CEOs o los managing partners es pensar en la estrategia y tener gente muy buena, de hecho mejores que nosotros, para ejecutar. Mm, qué bueno. Pues, ¿qué te voy a decir? Doctor Perello, ha sido un gustazo el ratillo que Igualmente. nos has regalado, hemos aprendido. Faltan cosas por aprender, pero ha sido estupendo. Mil gracias, John. Gracias a ti, y hasta otra. Seguimos hablando. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas, y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio en el que estaremos de nuevo explorando talento científico. Este programa está patrocinado por Coral, la mayor comunidad de emprendimiento científico, un lugar donde los científicos comparten, aprenden y exploran nuevos caminos donde llevar su ciencia más allá del paper.